Él. Bien, mis amados hermanos, como siempre lo he hecho, de inicio quiero agradecer a nuestro Abba Yahweh el respirar como está escrito, que todo lo que respira alabe a Yahweh. Dice, todo lo que respira alabe a Yahweh. Y aquí estamos, hermano. Aquí estamos para eso, para alabarlo, para darle la gloria, para darle la honra y para bendecir su santo nombre. Asimismo, le agradezco a nuestro Padre bendito la oportunidad de ser portavoz de su divina palabra y el poder compartirlo con ustedes, con su bella asamblea. Por lo que yo le ruego a usted, Abba, que sea su espíritu de santidad el que haga la obra en cada corazón de los que escuchen su mensaje. Se lo suplico en el nombre de nuestro amado Maestro, Yahushua el Mashiach. Amén. Amada familia yahwista, ¿cuántos estamos disfrutando de este Shabbat? De este día de delicia, de este delicioso día 30 del octavo mes. Para mí es un placer venir delante de ustedes para exponer la palabra de vida. Preparemos nuestro corazón para recibirla, así como lo dijo nuestro hermano Julio, ¿sí? Así como nos dio esa palabra de exhortación, ¿sí? De reflexión. Hermosa palabra, ¿sí? Bella palabra, excelente palabra, mi hermano, ¿sí? Mi hermano Julio. Bien, mis amados hermanos, el tema, el día de hoy, amar a Yahweh, amar su voluntad, amar a Yahweh. Para amarlo tengo que conocerlo. Para amar a alguien tengo que conocerlo primero. No puedo amar a alguien sin conocerlo. Sí. Conocer a Yahweh, amar a Yahweh, servir a Yahweh, amar su voluntad. Y nuestro nuestro Mesías Yahushua es nuestro ejemplo perfecto. Él es el modelo de justicia. Examinemos el comentario que hizo acerca de la Torá, de esa Torá de Yahweh, de esa instrucción de Yahweh, que está escrita en Mateo 22, ese capítulo 22 de Mateo, de Matilla, del verso 36 al verso 39. Escrito está, Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Y Josué le contestó, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro maestro, Yahushua, enseñó que la esencia de la Torá, de la ley de los profetas, es el amor. Todos los mandamientos escritos tienen que ver con amar a Yahweh y o amar a nuestro prójimo. Algunos dirían o algunos dirán, pues si se cumplen estos mandamientos, no es necesario seguir la Torá. Yahushua no enseñaba eso en absoluto. Simplemente él señaló que todos los mandamientos de Yahweh tenían que ver con amar a Yahweh y amar al prójimo. Como está escrito en el verso siguiente, que es el verso 40 del mismo capítulo. En estos dos mandamientos dependen
toda la ley y los profetas. Depender. Depender quiere decir que se sustentan y derivan de ellos. O sea que son la base para comprender y vivir el resto de la escritura. Esa escritura sagrada, esa escritura de nuestro Padre bendito. Así que, mis queridos hermanos, si alguien se niega a obedecer un mandamiento de la Torá, entonces, según las palabras de nuestro Mesías, no está actuando con amor. Y más cuando los conocemos, ¿verdad? No podemos separar la ley y los profetas de los mandamientos de los que dependen. Pero hoy, al escuchar esto, al oír esto, apreciemos el mensaje tan grande de amor. Mis queridos hermanos, casi todas las religiones paganas, no me gusta llamarlo así porque yo de ahí vengo, pero casi todas las religiones enseñan que debemos amar a nuestro prójimo. Pero, desgraciadamente, viven en rebeldía a Yahweh. En rebeldía a Yahweh y a su voluntad. Por eso el tema es amar a Yahweh y amar ¿qué? Su voluntad. Y vivir en rebeldía, ¿sí? A Yahweh y a su voluntad es vivir en profunda oscuridad. Poseyendo ¿qué? Una mente oscurecida y cerrada y un corazón, ¿sí? Entenebrecido, endurecido, de piedra. Debemos de tener bien entendido en este sistema en el que vivimos, en el que estamos, que hay muchas cosas malas que se disfrazan de amor. Voy a nombrar una. Hay madres que deciden abortar y muchos países lo han avalado. Esas madres que deciden abortar y suelen decir, este niño no llegaría a un mundo feliz donde yo pudiera mantenerlo, por lo tanto, lo impediré. Pero quien desconozca que en el vientre hay un bebé de verdad, y no tan simple, un cúmulo de tejido, podría dejarse engañar por esta maldad disfrazada de amor. Eso Yahweh lo dejó por escrito. Yahweh nos los dio a saber desde hace mucho. Yahweh dice en su Torah que este niño, sí, es una vida. Eso se encuentra en Éxodo, Shemot, capítulo 21. Léalo, hermanos. Sí. Existen otros ejemplos, muchos, de personas que cometen actos malvados. Pero mientras encuentren alguna manera de justificarlos como amor, son aceptados por el mundo, por el sistema, por las autoridades, por nuestros dirigentes. Estoy hablando del mundo, no de la asamblea. Debemos tener cuidado con esto. Veo y creo que el adversario, que el Satán, vive en un mundo de matices. A menudo actúa en esas zonas grises. ¿Sí? Él es el príncipe de este mundo. Esos matices, esas zonas grises, es cuando algo no parece ni blanco ni negro que puede engañar. Y hay que tener cuidado con ese engañador, que nuestra inclinación carnal
no le dé auge. Así pues, vemos que en general es honorable intentar amar al prójimo, pero no según los criterios de la gente, no según los criterios humanos, no según los criterios del sistema mundano, sino conforme a la voluntad de Yahweh. Ya que la palabra de Yahweh tiene un estándar mucho más elevado que el del sistema mundano, que el de este mundo. Y ese estándar elevado es luz. Luego entonces examinemos la luz a través de qué? De las 10 palabras, de las 10 elocuciones, conocidas como los 10 mandamientos, que tienen que ver con qué? Con amar a nuestro prójimo. Para eso vamos a leer, ¿sí? O vamos a citar Éxodo 20, ¿sí? Shemot, el libro de Shemot, ¿sí? Segundo libro de la Torá, el capítulo 20, del verso 12 al verso 17. El verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Verso 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el verso 17 que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Tengamos en cuenta que este último mandamiento solo puede, ¿sí?, quebrantarse en el propio corazón. Mis queridos hermanos, el cristianismo tradicional suele enseñar que debemos practicar estos últimos 6 mandamientos, así como lo estamos citando. Eso yo lo aprendí. Eso está correcto. Sin embargo, el mandamiento más importante de todos, de acuerdo a la respuesta de nuestro maestro, es que amemos a Yahweh con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y ese es el primero y el más grande mandamiento que se encuentra en la Torá. Para conocerlo, para amarlo, perdón, pero para amarlo tengo que conocerlo. Como bien, ¿sí? Lo dijo nuestro hermano. Pero debemos de tener el corazón, que ese es el primero y el más grande mandamiento, ¿sí? Es que amemos a Yahweh con todo nuestro corazón, que amemos a Yahweh con todo nuestro corazón. Ahora, con lo que ya comentamos, examinemos los primeros 4 de estas 10 elocuciones o estos 10 mandamientos que se encuentran también en Éxodo 20, ¿sí? Del verso 1 al verso 5. Vamos a examinar la luz. Vamos a dejar que la luz brille en nuestro corazón. Dice del verso 1 al verso 5, Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim delante de mí, no te harás escultura, ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan.
¿Cuántos, cuántos de nosotros vemos hacia atrás y vemos de dónde nos sacaron? Hay que ver la cantera de donde nosotros fuimos portados, de dónde fuimos traídos. ¿Qué es lo que andábamos haciendo? ¿Cuál fue el amor y la misericordia para que el Padre nos sacara de ahí? Y como lo hemos dicho, no es de quien quiere ni del que corre, sino de que el Padre tiene misericordia y el Padre ha tenido misericordia. Yahweh ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nosotros estamos aquí por gratitud, no porque lo merecía. Gloria a su nombre. Estos dos primeros mandamientos tienen que ver con evitar que la idolatría. La idolatría siempre para el ser humano ha sido un problema, ¿sí? Sigue siendo un problema real hasta el día de hoy. ¿Sí? Un ídolo es un símbolo físico, ¿sí? Símbolo físico del dios o la diosa que el pagano desea adorar. Yahweh no quería ni quiere ser asociado con esos símbolos paganos. Desgraciadamente, mis amados hermanos, aquí muchos de nosotros participamos en todo eso. Hay fechas que ahorita vienen, hay fechas que se van a dar y vemos a la gente y nos duele el corazón ver a la gente que anda cargando su ídolo y que lo lleva a tal parte en peregrinaciones, hermano. Qué triste y qué lamentable es ver todo eso. Desgraciadamente, sí, los símbolos paganos son más comunes en el cristianismo tradicional. Sí. Esa creencia de las que muchos están inmersos. ¿Sí? Esos símbolos como las cruces, los obeliscos, el cambio, hermanos, el tiempo, el cambio del día, ¿del qué? Del culto, ¿sí? Del Shabbat, ¿al qué? Al venerable día del sol. Los conejos de Pascua, los árboles de Navidad, la figura del qué? Del Santa Claus, llamado también Papá Noel. Esa figura de ese personaje que se presenta o se le presentan, sí, a las personas como que, a las familias como que, como el guardián de la conciencia. Muchas otras cosas similares. Hermanos, tengamos cuidado de no meternos, de no inmiscuirnos en la práctica de nada de eso. Eso es idolatría. Mis queridos hermanos, este mandamiento tiene otro aspecto también. ¿Por qué? Porque si alguien peca a sabiendas, sea cual sea el pecado, también está cometiendo idolatría. Y eso nos los hizo saber quién. Sí, el enviado Saúl. Si nosotros leemos la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 5, ¿qué es lo que nos dice? Por tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Y qué más dice? Que es idolatría. Tengamos en cuenta que la codicia es idolatría, esos malos deseos es avaricia, es idolatría. Así de que debemos de tener cuidado con todas esas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos dice el verso 6 y 7 a continuación de la misma carta, del mismo capítulo? Porque estas cosas por estas cosas viene la ira de Yahweh sobre los hijos de desobediencia, en los cuales
ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. ¡Wow! Claro que sí. Allá estábamos, ahí participábamos, ahí lo hacíamos, pero ahora estamos en luz. Nos han sacado de Misraim, de Egipto, de la opresión, ¿de qué? De la idolatría y de muchas cosas más. Consideremos también la cita de qué, de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo nos habla la escritura? ¿Cómo nos habla la escritura, verdad? Sí. Hermanos, aquí nosotros cuando hemos estudiado los domingos, el primer día de la semana, sí que hemos estudiado los fundamentos, los invito, hermano. Sí. Se habló del síndrome de qué? Del síndrome del sapo. Y miren lo que dice Primera de Samuel 15, verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que Yahweh le dijo a Shemuel. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se le transmitiera, para que se le dijera a quién. ¿Sí? A Saúl, al rey, por todo lo que había hecho. Pero vamos a guardarlo en el corazón, porque como pecado de adivinación en la que la rebelión, o sea que si nosotros somos rebeldes, ¿sí? ¿Cómo lo ve Yahweh? Como pecado de adivinación. Y si nosotros somos obstinados, ¿sí? Ah, no, es que eso no es así, esto es así, es como yo quiero, sí, es como yo deseo, obstinación, ¿sí? Dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Esto fue lo que Yahweh le dijo a Shemuel. Pero también se nos endosa a nosotros, ¿o no? Porque la palabra es para nosotros, para nuestra enseñanza fue escrita. Entonces se nos endosa a nosotros, ya que cada vez que nos negamos a obedecer la palabra de Yahweh, nos estamos ¿qué? Erigiendo como una deidad y anteponiendo nuestros propios caminos ante Él en rebeldía y en obstinación. Wow. Analicemos otro mandamiento, que es el tercero, que a menudo se ignora hoy en día. ¿Qué es lo que nos dice el verso 7 de Éxodo 20? No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Y en Deuteronomio, capítulo 5, verso 11, se nos repite. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La palabra hebrea original para vano en estos pasajes se refiere a la palabra número 7723, ¿sí? Del Strong del léxico hebreo. Esta palabra hebrea
es Shab, que significa desolar, vano, vanidad, falsedad, inutilidad, hipocresía. Y yo le agregué otra por ahí que es indignamente porque encontré una escritura que así lo menciona. Ahora veamos que en el verso 20 del mismo capítulo 5 del libro de Deuteronomio, de Barín, encontramos esta misma palabra hebrea, shab, pero traducida de forma diferente. El verso 20 del capítulo 5 de Deuteronomio nos dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora ya no está como vano, está como falso. Sí, ya fue traducida como falso. Tenemos la misma palabra hebrea, chab, sí, pero ahora traducida como falso. Muchos interpretan este tercer mandamiento como que no debemos maldecir el nombre de Yahweh. Sí, ciertamente eso también significa. Sin embargo, sí, significa que no debemos sustituir su nombre por otro o llamarlo por títulos como, sí, el Señor y otras cosas más. Si sustituimos el nombre de Yahweh por otro, ¿acaso no estamos dando falso testimonio? ¿No estamos promoviendo la falsedad? ¿No estamos falsificando su nombre? El nombre de Yahweh ha sido blasfemado, como está escrito en la carta de Saúl a los romanos. En ese capítulo 2 de la carta a los romanos, el verso 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. ¡Wow! Dice, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Le estaba hablando a creyentes, le estaba hablando a convertidos y nos habla a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se blasfema el nombre de Yahweh? Esto se aplica a la deshonestidad del pueblo de Elohim, al usar el nombre de Yahweh de manera inapropiada o viviendo en forma indigna, inútil o con hipocresía. ¿Eso qué da? ¿Cuál es el resultado? Pues da un mal nombre entre los no creyentes. Esos no creyentes que ellos mismos quebrantan la Torá o sus preceptos, convirtiendo, ¿qué es lo que hacemos? Convirtiendo así el nombre en vano, mis amados hermanos. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que andar? Tenemos que andar en luz como quien, como nuestro maestro anda en luz, anduvo aquí en luz. Y tenemos que ser luz. ¿Para quién? Para los demás, para el mundo, para las naciones. Nosotros, aquí en la asamblea, los aquí presentes, sabemos que el nombre de Yahweh no es una designación, no, sino una revelación. Y conocer el nombre de nuestro Padre es estar invitado a la comunión con ese ser tan maravilloso. ¿A cuánto se nos ha dado conocer el nombre? Yo llegué aquí a la asamblea. ¿Por qué? Porque se me dio a conocer el nombre. Yo estaba en una asociación de pastores, mi querido hermano, y yo tenía muchas dudas.
Era orar, orar, ayunar y pedir que queríamos ser qué, como esa asamblea, ¿sí? ¿Esa asamblea de qué? Del Mesías. Queríamos ser como ellos, como aquellos discípulos, ¿sí? El nombre se nos fue revelado. Es una revelación, no es una designación. Y conocer el nombre de nuestro Elohim es estar invitado a la comunión con ese ser tan hermoso, tan maravilloso, que nos ha tomado como hijos. Y es un llamado a la integridad, a la humildad y la veracidad. Conocer el nombre de Yahweh nos insta a dejar que Yahweh sea Yahweh. ¿Lo escucharon bien? Que Yahweh sea Yahweh, no un adorno de nuestro ego, ni una ¿qué? Coartada para la hipocresía, ni una herramienta de manipulación. ¿Cuántos decimos amén? Mis queridos hermanos, otra porción de la escritura, el Salmo 127. Salmos, capítulo 127. Usa esa palabra, Banu, ¿sí? Palabra Shab, 3 veces. ¿Qué es lo que dice el verso 1? Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Yahweh no vigila la ciudad, en vano los vigilantes. Verso 2. En vano se levantan temprano y se quedan hasta tarde. Ustedes trabajan por el pan que comen. Mis queridos hermanos, mis amados hermanos, el esfuerzo humano sin el favor divino es trabajo vacío. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que dejar y se nos insta a dejar que Yahweh sea Yahweh. El Salmo 119. Voy a leer todo, lo terminaríamos todo el día aquí para estarlo estudiando. El Salmo 119 resulta el poder transformador de la palabra. Aparta mis ojos de lo vano. Aparta mis ojos de la hipocresía. Aparta mis ojos de la falsedad. Eso dice el verso 37. Aborrezco a los indecisos, pero amo tu Torah. El verso 103. Dejemos hasta aquí ese tercer mandamiento. Vamos a considerar el cuarto mandamiento, descrito en Éxodo 20, del verso 8 al 11. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás, sí, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, bendijo Yahweh el día de reposo y lo santificó. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí estamos. Gracias a nuestro Padre, a ese amor, esa misericordia, esa bondad que Él tuvo. ¿Sí? Gracias a Él. Pero vemos que lo que se observa en las Escrituras, en los tiempos, ¿sí? En el contexto, en los tiempos que, sobre la época de Yahushua, es que nunca tuvo que enseñar a nadie a guardar el Shabbat. ¿Sí?
No era necesario repetir este mandamiento porque todo el pueblo guardaba el Shabbat. ¿Sí? La mayoría de ellos lo guardaban. ¿Sí? Por lo tanto, Yahushua tampoco tuvo que enseñar a nadie que debían de qué guardar las solemnidades anuales, las fiestas de Yahweh, ya que se estaban qué guardando. ¿Sí? Por eso es que no vemos mucha enseñanza sobre esto, vemos muy poca enseñanza sobre este mandamiento. De hecho, Yahushua no necesitaba enseñar más sobre los mandamientos que trataban de amar o servir a Yahweh, salvo que los líderes no servían a Yahweh de corazón. Fíjense, ¿quiénes eran? Los líderes no servían a Yahweh de corazón, sino que lo hacían de labios únicamente. Y lo que buscaban que era la gloria de los hombres. La verdad, hermanos, yo soy un hermano para ustedes. Eh, que aquí en la asamblea nos han nombrado morés, maestros, pero lo más lindo es ser el hermano que nos guía, el pastor que nos guía, que nos enseña, pero ¿con qué? Con su vivir, ¿sí? Con su forma de ser, con su vivir, con su actuar, con su pensar, y que me muestra ese Elohim vivo, ¿sí? No como aquellos líderes, ¿sí? Que no servían a Yahweh de corazón, sino que lo hacían de labios únicamente y que lo que buscaban era que su gloria, la gloria de hombres. Para el pueblo en aquellos tiempos, ¿qué es lo que buscaban? Servir a Yahweh. Y servir a Yahweh era un honor y debe ser un honor para nosotros. Lo que sí enseñó nuestro maestro fueron mandamientos relacionados con el amor al prójimo, los cuales estaban ignorando o adaptando a la situación. Y vemos que un ejemplo entre muchos, muchísimos, hay muchos ejemplos en la escritura. Mateo 15, ¿sí? El verso 3 al 9, ¿sí? ¿De qué nos habla? Lo estaban ¿qué? Criticando, juzgando. ¿Sí? Que por qué no se lavaban las manos, por qué comían. Dice, pero él le respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Yahweh con su tradición? Porque Yahweh mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremediablemente. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o a su madre, todo lo que puedas obtener de mí es una ofrenda, y no honra a su padre o a su madre, quedará libre. Así han anulado el mandamiento de Yahweh con su tradición. Hipócritas, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden qué culto, servicio. Sus enseñanzas no son más que mandamientos de hombres. ¿Y acaso no se trata, sí, no se trata de la misma situación que afrontamos hoy en día? ¿A cuánta gente le hemos hablado y la gente, sí, la gente, qué es lo que nos dice? Ya no tenemos que cumplir esos mandamientos, ya no tenemos que cumplir la Torah porque está abolida, ya no tenemos que cumplir la Torah porque está clavada. La ley ya fue clavada, la ley ya fue abolida. Querido hermano, este era el tipo de enseñanza con lo que Yahushua tuvo que lidiar y lo tenemos que seguir lidiando. Ellos, los seguidores del Mesías, guardaban el Shabbat, celebraban las convocaciones, las fiestas, sí comían alimentos puros. Lo vemos en el libro de los, ¿qué? Y el libro de los Hechos, capítulo 10.
ya lo hacían. De hecho, de hecho, muchos de ellos añadían a la Torá de Yahweh, sí, en estos asuntos, pero la incumplían en otros. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Ahora lo que ha ocurrido es un cambio radical de interpretación. Lo único que parece importarle a la gente ahora en los mandamientos relacionados es con amar al prójimo. Esos son los que en general se aceptan que en todos los sismos. Sí, eso es lo que en general se aceptan en este sistema mundano. Ahora solo escuchamos, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero ¿qué hay de amar a Yahweh? ¿Sí? ¿Qué hay de obedecer a Yahweh? ¿Qué hay de obedecer su Torah? ¿Qué hay de qué? De cumplir su voluntad, guardando los mandamientos que tienen que ver cómo le amamos y cómo lo adoramos. Mucho, mucho, todo eso se ha olvidado, mis queridos hermanos. La gente ha dado un giro de 180 grados respecto a la de aquella época. Ahora solo les importa el corazón. Estoy de acuerdo de que es importante, pero no debemos dejarnos llevar hasta el punto de que nuestro propio corazón nos engañe. El Eterno, nuestro Padre bendito, en Jeremías 17:9 nos da el consejo, tengan cuidado, el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Yahweh. Dice yo, Yahweh, pero nos dice el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Yahweh, que escudriño el corazón y examino la mente. La gente está demasiado ocupada escuchando su propio corazón y no escuchan la palabra de Yahweh. La gente está demasiado ocupada escuchando su corazón, haciendo ahorita qué, cumpliendo festividades que no están en la escritura, tradiciones de hombres. Tristemente, sí, a muchos se les ha endurecido su corazón y no quieren escuchar la voz para caminar según la buena voluntad de Yahweh. A nosotros no nos debe de pasar eso, a nosotros no nos pasa eso, porque así está escrito en el Salmo 95 del verso 7 al 9. Vengan, postrémonos e inclinémonos, arrodillémonos ante Yahweh, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo que Él atiende, el rebaño a su cuidado. Escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, me probaron, aunque habían visto mis obras. Nosotros, ¿qué más queremos ver? ¿Qué más queremos ver? Que se nos da la oportunidad de respirar, que se nos da la oportunidad de seguir adelante, que se nos da la oportunidad de estar aquí y seguir caminando en ese camino que Él ha dispuesto. Los hombres han transgredido la Torá de Yahweh. ¿Por qué? Porque dicen que lo que importa es el corazón. Sí, han transgredido la Torá de Yahweh y han cambiado sus ordenanzas, como es el caso de que de sus santas convocaciones, tanto la semanal como las anuales, celebrando mandamientos y tradiciones de hombres, y han roto el pacto eterno, argumentando, sí, o dando argumentos en que ha sido abolido.
Por eso Isaías profetizó que esto ocurriría en los últimos tiempos. Isaías 24, capítulo 24, verso 4 y verso 5. La tierra está marchita, se reseca, el mundo languidece, se reseca. El pueblo más exaltado de la tierra languidece, porque la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues han transgredido las enseñanzas, han violado las leyes, han quebrantado la alianza eterna. ¿Y podemos saber por qué? ¿Qué fue lo que provocó este cambio de mentalidad? Por supuesto, la fuente no es otra que la manipulación del adversario, aunada ¿qué? A esa inclinación carnal del ser humano, del hombre. Y yo creo que pudo haber comenzado con la persecución de los creyentes en Yahoshua y también con el levantamiento yahudí contra Roma que desencadenó la eventual destrucción del templo en el año 70 de esta era común. ¿Por qué? Porque después comenzó una fuerte animadversión contra ¿qué? Hacia todo lo hebreo, o sea, el estilo de vida que representa la Torá, como lo que es el guardar el Shabbat en el séptimo día de la semana, guardar las santas convocaciones, guardar las fiestas, comer alimentos puros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, cualquiera que se adhiriera, ¿sí? A estas prácticas era considerado que yahudita y en consecuencias perseguido por los griegos junto con los yahuditas. Esto es un hecho histórico. Los griegos impusieron su cultura a todos mediante la legislación. Los efectos de esta cultura se pueden sentir incluso hasta hoy en día, ¿o no? Claro que sí. Pero nosotros debemos reconocer que la Torá es la ley de Yahweh y que este es el modo de vida que Yahweh quiere que nosotros sigamos. Porque el Shabbat y todos los mandamientos, todas las instrucciones, el Shabbat y todas las convocaciones y fiestas son suyas, de Yahweh, y todo es únicamente de Él. Todo es de Él, como lo dijo el salmista en el Salmo 24. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los mandamientos son suyos. Es su perfecta y santa voluntad. Mis queridos hermanos, para terminar, yo quiero decirles hoy qué bendición y qué privilegio es conocer y amar a Yahweh a través de su amado Hijo Yahoshua, nuestro Maestro, ¿verdad? Qué bendición y qué privilegio tan grande es conocer y amar a Yahweh. Pero los privilegios, mis queridos hermanos, traen responsabilidades. Entonces, ¿qué debemos hacer al recibir la Torah? Sea un estudio diario o semanal, sea que lo escuches o que lo vivas. Sencillo, no solo escuchar, sino obedecer. Obedecer. La única forma de mostrar a nuestro Abba Yahweh que lo amamos, sí, ya que solo con las palabras o la intención de amor no basta. Hay que demostrarle a nuestro Abba, sí, que lo amamos, y esa forma de demostrarlo es simplemente obedeciendo su Torah, obedeciendo su
mandamientos, ¿sí? Terminó con el capítulo 10 de Deuteronomio, verso 12 y verso 3. Y ahora Israel, fíjense, escúchenlo. Y ahora Israel, nosotros hemos sido, ¿qué? Incluidos, injertados en Israel. Y ahora Israel, ¿qué es lo que pide de ti, Yahweh tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Yahweh tu Elohim, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y tu ser, guardando los mandamientos y leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien. Amén y amén. No olvides, sí, el amar a Yahweh, mi querido hermano. Shalom. Bendecido resto de Shabbat. Un abrazo. Shalom.